Amigos de Pigue Fútbol, ¿cómo están? Los saluda Eric Morales como cada semana en este Clausura 2024. Recordarte que este video podcast está disponible en YouTube obviamente y en Spotify si nos estás escuchando ya nuestra tercera entrega, jornada número 3 del fútbol mexicano. Esa es un poco nuestra pauta desde que iniciamos, pero recuerda que también estamos dialogando un poco de fútbol europeo respecto a los mexicanos que se encuentran allá. También decirte que tenemos un canal olímpico, EM Sports, que es otra de los proyectos que estamos o hemos estado con mayor frecuencia. Estaremos en París 2024, pero esa es otra historia, así que te invitamos a que te puedas a lanzar por allá, porque seguramente la vas a pasar muy bien. Pide Fútbol, ¿cuáles son las temáticas del día? Bueno, y es que Javier Hernández es lo que necesitan las Chivas, te pregunto a ti. Cruz Azul por fin ganó, pero ante Mazatlán. Brandon Vázquez, el nuevo Funes Mori, o es muy pronto. Alexis debuta con Toluca ante Chivas, ya veremos porque dicen que no lo van a arriesgar. Luego dos expumas anotaron, pero no fue necesario porque precisamente los de la UNAM ganaron y 3-1 a Pachuca. En Europa, eliminación doble para el Fulham de Raúl Jiménez. Chaquito se atascó con el Feyenoord, ya te vamos a contar, y Luis Chávez anotó con el Dinamo de Moscú. Bueno, vámonos rápido amigos, la idea es desmenuzar partido por partido de la Liga MX. Recuerda que estamos aquí analizando, opinando, que no hay que perder de vista eso, tratar de darte algunos elementos si es que vas rumbo al trabajo, si es que lo estás escuchando mientras haces ejercicio, si nos vas encontrando en TikTok, en donde sea que nos encuentres, que tú puedas generar a partir de los elementos que nosotros aquí formulamos, pues un criterio propio. Digo nosotros porque también de lo que yo voy ejecutando en estos programas es mucho de lo que me comentan personas cercanas, algunos comentarios en redes sociales que sí llegan, pueden ser muchos o pocos, pero que también pues nos van nutriendo. Puebla ante Necaxa 1-1, vamos a analizarlo rápidamente. Un gol con el que se estrena Navarro, Fernando Navarro, que ya hemos hablado mucho desde la entrega 1 y 2 de este refuerzo del Puebla. Sí, estamos hablando del que jugó con Pachuca, con León. Hoy hace un buen gol que le da buenos dividendos a Puebla en el campo y que veremos cómo se empieza a adaptar con Kevin Velasco y Daniel Álvarez, que siguen siendo, hasta parece que lo que estamos repitiendo del podcast anterior al de hoy, pero juega muy bien estos dos extremos del Puebla. Quizá no tienen ese delantero matón como se está esperando de Ormeño, que todavía no juega, como se va a esperar de Cavallini, que aunque ya anotó, pues no está en su prime, pero Kevin Velasco lo que genera para el Club Puebla es importante. De primera instancia lo que yo les diría es que no se lo vayan a robar para el Apertura 2024 con un equipo de la Liga MX. Y precisamente sobre el nivel, y es que Miguel Sansores, un refuerzo del torneo pasado de Pueblas, que siempre está un pasito de despuntar. Sansores me recuerda mucho al caso de Sepúlveda, que ahora está en Cruz Azul, ya hablaremos de él, pero que todavía un poquito le está costando, a diferencia de Sepúlveda, que bueno, con Querétaro la estaba rompiendo, que ya pasó a Cruz Azul, que también por ahí Sepúlveda lanzó algunos comentarios en su momento de que por alguna cuestión de aspecto físico, ¿sí? Así como lo están escuchando, no son tomados en cuenta a selección algunos jugadores. Lo dijo en su caso, ahora lo recordamos. Y bueno, lo de Meneses como titular en Toluca, que en la jornada pasada hablábamos que fue banca. En la primera había sido titular, luego fue banca, ahora contra Puebla vuelve a la titularidad. Y veremos cómo se va adaptando este nuevo plantel de Toluca, porque tiene muy buenos jugadores, pero empatar contra Puebla, con todo el respeto que merece Puebla, pues no es para un equipo como los choriceros. El segundo partido, Tijuana ante Chivas, yo creo que estaba más a la expectativa de lo que pasara al otro día con Javier Hernández y su presentación, pero dentro del partido Caldwell entró nuevamente. No gusta mucho. Ahora lo que llamó la atención de Gago es que lo saca por JJ Macías para que Caldwell se pueda introducir como no sé si un mediapunto, un falso 9. Se entiende que Caldwell no es como tal goleador, mucho menos centro delantero. Así lo metieron, tampoco puede reclamar mucho. Ahí puede empezar a generar polémica Gago, porque seguramente está a la espera de Javier Hernández. Y
también de algún canterano que pueda despuntar como lo han sido en los torneos pasados por ahí, como Yael Padilla, como Brido, bueno, algunos otros nombres que pueden pues hacer ese desequilibrio que quiere Gago, pero pues para eso están los fichajes, que por cierto se habló de Carlos Vela y su regreso. A Mauri dijo, no, eso no es cierto, no hemos tenido conversaciones con él, pero claro que al venir Javier Hernández de la MLS podría ser esa atracción. La expectativa de Javier Hernández, porque se iba a presentar al otro día y ya en esa presentación hablar un poquito en resumen las entrevistas que seguramente ustedes vieron en algunos medios. Llama la atención de este Javier Hernández, que yo les tengo que decir en lo personal, me duele. Lo de Javier Hernández me duele porque era un jugador que cuando parte al Manchester United en 2010 fue una sorpresa increíble, la temporada que tiene, luego cómo va el Real, luego cómo lo ficha el Bayer Leverkusen. Era un jugador muy centrado, que la forma en que declaraba algo te contagiaba. Inmediatamente se va al West Ham en su última temporada del Leverkusen en Alemania, y es otro Javier Hernández por las cuestiones que ya sabemos personales de sus parejas, del psicólogo con el que entró, o no sé cómo llamarlo, pero todos sabemos de quién hablamos. Y por ahí le preguntaron sobre eso. A mí me duele porque fue un jugador que yo vi crecer desde, pues no desde mi infancia, pero desde que era muy joven, y en una actitud tan retadora, con un discurso que vende bien, pero que ya no le puedes creer por el tipo, sí, de actitudes, de contrastes en los resultados, de cómo puede rendir futbolísticamente. Es una cuestión muy personal la opinión que yo tengo. Yo lo que deseo es que pueda hacer algo importante por el club que le ha costado mucho en los últimos años a Chivas, que por lo menos en los últimos 2 llegó a una final, pero no ha sido o no ha tenido esa identidad que un jugador como Javier Hernández le puede dar. Y pues vámonos entonces al siguiente partido, ya Cruz Azul ante Mazatlán. Ya estamos hablando del día sábado, sí, vuelta de hoja, dejarlo de lo de Javier, que veremos cómo rinde, que por cierto, a ver, perdón, sí, me fue Cruz Azul Mazatlán, pero Javier va a regresar, si bien va, por allá del 20 de febrero en adelante, y que sería para la jornada número 8 del fútbol mexicano, pero se habla que hasta la 10 podría regresar. Viene de una lesión en la rodilla, ya está entrenando el parejo del equipo, pero no creo que para titular, sobre todo que JJ Macías lo está haciendo, pues no sé si de buena forma, a mi juicio muy normal respecto a lo que hizo en su primera etapa, lo que hizo con León, pero creo que puede empezar a cumplir. Igual es el arranque del torneo. Ahora sí, Cruz Azul ante Mazatlán. Los goles sorprendentes del Toro que se estrena, el Toro Fernández. No hemos hablado de él porque no había notado, pero lo del Toro es: llega del Celta de Vigo a los Pumas el torneo pasado por casi 2 millones, 1.5, y se lo compra Cruz Azul en este torneo en 10. Eso es lo increíble. Bueno, por lo menos a ellos ya le respondió con un gol, a Pumas también en su momento, no tanto como hubieran querido porque ni Dineno lo hizo. Ambos se fueron. Ahora, esta nueva dupla Toro Sepúlveda, Sepúlveda nota, ahora sí, del que hablábamos hace un momento, que lo comparábamos con Sansores. Lo de Sepúlveda es interesante, falló un penal la jornada pasada, hoy se reencuentra con el gol, y eso es vital para un delantero mexicano que en su momento dijo que no era llamado a selección por su aspecto físico, y que para las cuestiones de marketing en la selección mexicana y los convenios que podía llegar a tener, pues no era redituable en la imagen. Cuando competía en su momento hace unos 3-4 años con delanteros que quizá estéticamente, bueno, pongo entre comillas porque él así lo manifestaba, sí era válido. Veremos que lo de Sepúlveda el torneo pasado con Querétaro inició muy bien, lo compró Cruz Azul y también rinde. Hoy da gusto que Anselmi coloque a 2 delanteros. A mí siempre me ha gustado más ese tipo de formaciones. En ese partido llama la atención lo del Prete, que se estrena hace una semana, menos de una semana. De hecho, en el podcast que grabamos la semana pasada todavía no estaba presentado. Lo presentan con Mazatlán y hoy hace un golazo que está nominado para mí entre los de la jornada. Y justamente del Prete y el Toro anotan 2 ex Pumas, pero Pumas no necesitó esta jornada por lo menos goles.
repito, esta jornada. Y el funcionamiento de Anselmi, que parece empieza a cuajar como tal, una media mucho más sólida, una defensiva que se empieza a olvidar de Escobar y empieza a tener un trasfondo también con el nuevo portero, con Mier, que a pesar de que tuvo un par de errores, creo que lo está haciendo muy bien. Y ojo a lo que dijo Alonso Escobosa. Alonso Escobosa es un lateral que estuvo en Cruz Azul en el último torneo y este mercado pasó a Juárez, y declaraba que lo que pasó con Escobar sí mermó en el equipo, porque justo ocurrió cuando él todavía entrenaba, todavía podía Anselmi decir me quedo contigo. Finalmente le dicen no voy a contar contigo, y es por eso que se va a Juárez. De hecho, estas declaraciones las da ya estando en Juárez. Y dice Escobosa que sí pegó, que sí rompió, pero que al final pues ya no podía ahondar más en un tema personal de vestidor. Bueno, ahí entonces lo de Cruz Azul, que consigue su primera victoria del torneo ante Mazatlán. Yo lo ponía, digo, bueno, ante Mazatlán, que no marcha muy bien, pero por lo menos le da un envión anímico. Ahora, vamos con el León ante Santos. Buen partido de fútbol, un 3-2 a favor de los Esmeraldas. Doblete de Viñas, interesante lo de Viñas, ¿no? Que empieza a encontrar un rumbo. Yo me acuerdo que cuando llegó a América creí que podía ocurrir lo de Raúl Alonso Jiménez, que iba a un equipo importante como lo fue el Atlético de Madrid en su momento, porque tenía condiciones, porque era un uruguayo que se le estaba dando, pues sí, mucho salseo, pero también venía de un proceso en las inferiores de Uruguay, y que no fue así. Ahora veremos con León, no es viejo, es joven, y veremos qué ocurre en ese partido. Pues debutó Guardado, que por cierto le pasaron el gafete de capitán. Ya se le estaba poniendo la noche muy complicada porque entró Guardado y justamente se puso adelante Santos a unos minutos después, pero un gol precisamente de Viñas hace su doblete, le dan la victoria a los Panzas Verdes de último minuto. Y ojo con Santos, extraña a Bruneta bastante, no hay un funcionamiento de media cancha para adelante que pueda, pues por lo menos tratar de igualar lo que hacía Bruneta en el campo. Harold Preciado no tiene esas oportunidades porque precisamente Bruneta era el que las generaba. Veamos también cómo se adaptan los nuevos refuerzos, ver si Santi Muñoz pues puede hacer un doble delantero junto a Harold, o cómo es que se van a adaptar, pero no marchan de todo mal. Veremos qué pasa. Ese mismo sábado, Monterrey ante San Luis. Los Rayados 3-1 se impusieron con doblete de Brandon Vázquez, que creo que es muy interesante el proceso de este muchacho. Lo recordarán en Tijuana, era muy joven, luego pasa al LA, me parece que entonces el equipo de segunda pasa al primer equipo, no da mucho, se va a Cincinnati y ahí empieza a brillar. Regresa y hoy es líder de goleo, por lo menos en las 3 jornadas que vamos. Y también interesante, ¿no? Anotó Canales, Sergio Canales, el español que llegó, me parece que el torneo pasado o hace 2 torneos a Monterrey, con un tremendo zurdazo que le dan la victoria a los de la Sultana del Norte. Y a mí me llama mucho la atención que sentaron a Jordi Cortizo. No sé si lo hace el Tano con la intención de darle descanso, porque habían jugado a media semana y también venían de jugar contra River Plate, o porque a Maxi Meza le quiere dar esa oportunidad de volver a destacar con el conjunto de Monterrey. En lo personal creo que Jordi Cortizo debe ser titular sí o sí por cómo mueve los hilos. Y cerró la jornada del sábado América contra Necaxa con un 0-0 muy polémico, porque Richard Sánchez a los 15 minutos fue expulsado, un manotazo. Tú dime qué opinas. A mi gusto, de primera instancia no lo hubiera marcado como roja. Ahora, lo que hace que todo se genere en contra de Richard es el sangrado que tiene el expuma, que ahora se me ha ido el nombre, Mayorga. Pero Mayorga creo que lo empieza a dramatizar, sale la sangre y demás. Bueno, está la expulsión, eso lo entiendes. Que por cierto, lo de Richard Sánchez creo que la desperdicia, ¿no? Porque lo que hace ahí Jardinés, bueno, metiste un golazo la semana pasada de cambio, te va a dar la titularidad, pero a los 15 minutos te haces expulsar cuando compites con Fidalgo, cuando compites con Jonathan Dos Santos.
y con algunos otros que por ahí empiezan a tomar también esa posición que quisiera Richard como extremo, y que ahí está dificilísimo por la competencia. Entonces expulsan a Cambindo a los 10 minutos como intentando remendar el error, y entonces el partido se vuelve 10 contra 10. Bueno, veremos qué dice mañana, porque recuerden que un día, cuando termina la jornada, mandan como de las jugadas más polémicas, digo, por lo menos a nosotros nos mandan vía Telegram las jugadas más polémicas, y después se vuelven públicas en redes sociales, pero nos las hacen llegar a nosotros para saber qué y cómo tomaron esa decisión tan polémica en diferentes juegos de la jornada. Bueno, lo de Chicote que sigue entrando, no sé si intentan Jardiné y convencer a la afición de a poco. Y lo de Salvador Reyes como lateral, ojo que en el primer partido cuando anotó el doblete, pues fue extremo. Ahora, le quieren dar minutos porque también tuvieron un juego a mitad de semana, pero responde bien, ojo, lo hace a pesar de lateral, se mete muy bien por las bandas. Y no sé si el cambio ideal, ya sea por el mismo Kevin, puede ser por ahí Salvador Reyes, ¿no? Porque creo que el nombre, como no mueve tanto mediáticamente, pues no le están dando esa oportunidad. Y ya ni Fidalgo se va al Betis, ni Brian Rodríguez a la Fiore, ni Cáceres, que por ahí tenía interés de la Serie A, parece que no se mueve nada de eso. Ahora el domingo, amigos, y es que Pumas le ganó 3-1 a Pachuca con doblete de Toto Salvio, un funcionamiento interesante de los de Lema, que a ver, no cambió mucho respecto a lo de Mohamed, y eso es bueno para el equipo universitario, porque quiere decir que están encontrando una estructura ya no de este semestre, sino del anterior en el que llega Mohamed, o el año que estuvo Mohamed, y que seguramente, bueno, año y medio estuvo Mohamed porque llegó a finales del anterior torneo, y mantienen el mismo funcionamiento. Le da la titularidad a Quispa, el peruano. No se notó una diferencia importante en el medio campo, pero con Caicedo lograron sobrellevar. Lo de Ulises Rivas, el ex Santos, que ha tenido una proyección en los últimos años ya de más a menos, y que responde con un golazo ahí sorprendiendo al arquero de los Tuzos. Lo de Memo Martínez, que no se le da, y lo que se espera es que anote, ¿no? Pero creo que no se puede desesperar un jugador que juega muy bien de poste, que crea jugadas, que sabe abrir a los costados, y que esperemos que no le pese lo de Funes Mori, porque Funes Mori, al estar lesionado, Pumas dice, bueno, voy a traer a un refuerzo que ahorita está entre rumores, y que eso le pese a Memo, ¿no? Porque le va a llegar una competencia que, si bien no era tanto para competirla a él, ahora sí ya es muy muy cantada lo de Funes Mori, o lo de nuevo refuerzo, pero lo de Funes Mori que era con él. Incluso los pusieron a los dos de puntos, que lo hablábamos la semana pasada, y hoy pues seguramente tendrá que decidirse por uno el técnico Puma, porque yo creo que no le está funcionando ningún planteamiento respecto a lo que estaba él intentando probar. Lo de Freire, que se fue con el Inter de Miami, defensa central, se fue con Messi. Y no parece que se extrañe en Pumas, porque Lisandro se queda, y Nathan Silva también, que lo de Nathan gusta bastante por cómo está jugando. Y ojo a lo de Aceves, lo de Daniel Aceves, que anotó el gol de Pachuca, un chaval que en su momento mandaron al Real Oviedo, que se fue también al MLS, y que es un estilo de esos de Kevin Álvarez, de Irving Lozano, de Rodolfo Pizarro, de Ilian Hernández, que gusta como canterano, y veremos qué proyecciones tiene. Hoy hace un gol importante para el equipo en su momento, porque al final ganó Pumas 3-1. Y para ir cerrando, ¿cuáles fueron los últimos de la jornada? Atlas ante Juárez, 2-1 se impusieron los rojinegros, con primera victoria en el torneo. 2 expulsados en el juego, casi al último minuto, los dos de Atlas, pero al final consiguieron la victoria. Ojo, con gol de el Mudo Aguirre, que a mí me da mucho gusto. Siempre lo digo, con Sepúlveda lo dije, me dolió mucho que fallara el penal. Me duele que el Mudo Aguirre no haya tenido la titularidad que deseaba en Santos, y que podía, no sé qué se debe, cuestiones ahí también de gustos, porque Harold agarró muy buen nivel, tanto que lo hemos mencionado. Pero bueno, hoy anota el Mudo con el Atlas, y
Solari también hay que ponerle atención, es un, bueno, ya no joven, de 32 años, viene del Celta. Ojo con su currículum, no es del todo bueno, pero es de esos argentinos que puede despuntar. Y Juárez pues no gusta, no convence, a pesar de que tiene pues buenos fichajes. A mí me sigue llamando atención lo de Arturo Ortiz, que hoy anotó el Palermo, que lo hemos mencionado en los 2 podcasts anteriores. Juega bien, es titular, tienen también por ahí a Villalpando, pero pues nada más no convencen. Nos pasamos al Querétaro ante Tigres. Sí, la sorpresa de la jornada es el empate de estos 2 equipos, sobre todo porque Tigres venía de ganar todos sus duelos, o por lo menos desde que inició el clausura 2024, y Querétaro me parece que toma el envión porque Guido Pizarro hace un autogol en el regreso de Nahuel, por cierto, y eso les da esperanza porque inmediatamente marcan un penal que falla Ibáñez. Y al final consiguieron un empate valioso. Ya le empataron a Tigres, ya le empataron a Monterrey. Bueno, creo que hay que tomar en cuenta el Querétaro, que está haciendo con muy poco mucho. Y que además en condiciones muy similares a las de Puebla. Y que Puebla no ha encontrado el camino de la victoria. Pero bueno, rápidamente, ¿qué fue lo más destacado de esta jornada número 3? Hubo partidos a media semana de la jornada 4. No los mencionamos porque lo haremos el siguiente podcast. Ojo, esa jornada es a mitad de semana y ya te voy a decir cuándo y a qué hora juegan, porque inicia este martes inmediatamente. Pero lo destacado de esta, entonces la 3, fueron los dobletes sin duda de Viñas, del Toro y de Brandon. Pero ¿cuál fue el golazo? Tú vas a decidir mejor si es que viste toda la jornada, y si no, aquí te los dejo para que busques los 3 y tú decidas. Yo voy a decidir en un momento alguno de estos 3, que es la idea. El de Ulises Rivas, que bombea muy bien al arquero de Pachuca. El de Eduardo Aguirre, que podrás debatirme porque quizá no tiene esa magia. Bueno, no, la magia sí, más bien la potencia de un golazo que tiras desde fuera del área. Fulgencio se la da, hace un recorte y vence muy bien al arquero de Juárez. Pero también tenemos el último, el de Sergio Canales, que este sí es de fuera del área. No, el último no, perdón, fueron 4. Bueno, ese es el tercero, el de Sergio Canales, que vence muy bien a Unzani, me parece, Unzani, el portero de San Luis, y el de Del Prete, que hace un golazo, bueno, no es un recorte, como que hace un amague, y la mete muy bien al ángulo de Mier. ¿Cuál de estos 3? Yo en lo personal creo que me voy a quedar, yo creo que sí con el de Del Prete, que me duele, porque el Tuti no rindió como si hubiera querido en Pumas. La vergüenza no existió tengo 3, búscala si no. Eric Gutiérrez al minuto 60 contra Chivas, un cabezazo muy bien centrado, si no me equivoco, de Alvarado, no la puede meter, ni siquiera, digamos, para validarla como gol, por lo menos con dirección a portería. No puede ser que haya fallado eso, pero también está la del Toro Fernández al minuto 24 para hacer su doblete, un muy buen centro que solo era empujarla, no llega. Y también lo de Guido Pizarro, que hace autogol. Jugador de la jornada, creo que para mí no hay otro, lo de Brandon Vázquez, porque hace un doblete, pero que le da también personalidad al equipo del Tano, que está siendo abuchado en el estadio y que no está gustando a la afición de Rayados, que es muy exigente, por lo menos en Monterrey con ambos equipos son muy exigentes. Brandon puede darle esa pasividad a la afición, no tanto para estar en ese modo, ¿no?, sino para tranquilizar los ánimos en el inicio de un torneo. El portero de la jornada, cuarta portería imbatida, porque ellos ya llevan 4 partidos jugados, América, de Luis Malagón. Interesante, a pesar de que no depende todo de él, porque también al ser muy ofensivo el equipo, poco llegan los otros equipos. Además tienen una media muy sólida con Fidalgo y una muy buena defensa, pero lo de Malagón, pues mantener la portería en ceros hoy en la Liga MX en la jornada 4 o con 4 partidos jugados es importante. Y bueno, vamos cerrando este podcast, amigos, con el fútbol internacional, sobre todo con los mexicanos que están en Europa. Tenemos aproximadamente 7-8 allá. Ya sabes que te voy a contar cómo les fue, si fueron titulares, contra quién jugaron, contra quién ganaron, algunos aspectos de la liga donde juegan. Y para cerrar el podcast, la agenda de la Liga MX y la agenda del fútbol de mexicanos en Europa. Bueno, César Montes fue titular
perdieron en casa 3-0 tristemente contra el Alavés, tienen 6 puntos, luce ya bien difícil para los de César. Yo sé que falta todavía un poquito de liga, pero creo que con 6 puntos poco podrán hacer y sería su segundo descenso de César Montes. Qué tristeza. Bueno, Julián Araujo suspendido. Te voy a pedir una disculpa porque te dije el podcast pasado que Julián ya regresaba. No, eran 4 partidos. Yo tenía entendido que eran 3. Que por cierto, por ahí se volvió viral Araujo porque se puso a platicar con Vinicius Junior como si fueran grandes amigos. Bueno, finalmente perdieron 2-1 contra el Real Madrid. Lo preocupante es que fue en casa, pero a pesar de ello marchan novenos con 31 puntos. Para hacer las palmas creo que bastante bien. En la liga, ¿qué está pasando en un contexto general? Creo que lo del Barcelona es lo de llamar la atención, porque perdieron 5-2 ante el Villarreal. A ver, si bien iban perdiendo 2-0, empatan o remontan el juego, al final perder contra el Villarreal pues los envía a cuartos de la general empatados con el Bilbao con 44 puntos. Prácticamente se despiden de la liga. Un Xavi vuelto loco porque empieza a hacer referencias a la cámara de que era un robo, que esto era una vergüenza. Lo viene haciendo desde las conferencias. Creo que ya la situación lo ha sobrepasado, como decimos. Lo que a mí me duele mucho ahí es lo de Rafa Márquez, el mexicano que está en el Barcelona B, y que le preguntan después de este partido que si se ve como técnico, ¿no? Porque hay un rumor pues bastante importante de la destitución de Xavi Hernández. Naturalmente el primero en el que piensan los equipos es el que está en la filial y es Rafa Márquez. Creo que Rafa Márquez no me gustó por la forma en que lo hace, que es, ok, yo estoy listo cuando lo quieran, pero nunca manda ese ánimo, ¿no? A Xavi, que más allá de ver bien por su futuro, pues creo que son un equipo, ¿no? Sobre todo un Barcelona un Barcelona A que está ocupando a jugadores del B como el mismo Ansu Fati. Perdón, Ansu Fati, no, Ansu Fati ya está en el Brighton, no, como Yamal. Entonces, pues Rafa Márquez creo que pudo haber sido un poquito más político, no fue grosero, pero creo que ese ánimo con Xavi se podría haber notado de mejor forma. En la Premier League, rápidamente, Edson Álvarez no han jugado desde el lunes que tuvimos el podcast pasado, desde que empataron a 2 con el Sheffield United. Son sextos. Raúl Jiménez, sí, a ver, él sí ha tenido mucha actividad. Ojo, no en la liga, pero vamos a hacer la excepción para contarte qué ha pasado, porque ha jugado 2 copas. La Carabao, que te conté que iban en semis contra el Liverpool, aunque tenían desventaja por la mínima. Al final empataron en la vuelta 1-1, pero no les alcanzó y fueron eliminados, sí, en las semifinales. Y esta final de Carabao Cup es entre los Reds y los Blues, es decir, Chelsea ante Liverpool, todavía a finales de febrero, todavía falta bastante. Y este domingo, ojo, porque volvieron a jugar ahora en la FA Cup, en la cuarta ronda ante el Newcastle, el Fulham, que venía de esa eliminación, muy dolidos. Bueno, ahora encarar la cuarta ronda de FA Cup y también fueron eliminados, entonces perdieron 2-0. En la Premier League, contexto rápido, pues lo de Klopp, creo que no hay otra cosa, anunció su retiro, llegó en 2015, ha ganado todo. Lo que llama la atención es lo que menciona en esa entrevista muy emotiva. No voy a dirigir a ningún club de la Premier League, así no tenga que comer. Creo que agarró un amor muy grande que no lo esperábamos. Yo me acuerdo cuando llegó en 2015 del Borussia Dortmund, cuando al Borussia Dortmund lo llevó a una final de Champions que no ganaron. Y dije, a ver, ¿cómo se adapta Klopp? Fue un proceso muy largo. Yo pensé que tenía menos. Hacemos cuentas, pues casi 9 años, ¿no? Casi 9 años. Y dice que se va a dar un año sabático. Creo que es el momento ideal para que el Barcelona empiece a gestionar. Tú dime qué opinas. Guillermo Ochoa en la Serie A con el Salernitana. Está en stand-by este juego porque juegan con la Roma este lunes en el cierre de jornada. Este podcast lo estamos grabando en domingo 28 de enero. Y, ojo, luce muy complicado su panorama. Tienen 12 puntos, que son últimos, y el penúltimo tiene 17, que es el Empoli. Pero el Empoli empató esta jornada con la Juve a uno de los punteros. Entonces, creo que el Empoli le está echando más ganitas que los de Ochoa. Otro descenso para Ochoa. Híjole, qué complicado que los mexicanos estén viviendo este terror con César Montes, con Guillermo Ochoa. Y esperemos que no le pase a Raúl Jiménez, o bueno, los de Edson no, porque van ahí sexos, me parece, de la Premier League. Bueno, pasamos con Johan Vázquez, fue titular en la victoria del 2-1 ante el Lecce.
Van en 11º lugar, son 11avos con 28 puntos. Lo de Johan no es destacado solamente por la titularidad, sino porque juega los 90 minutos y repito, como en cada podcast, de defensa, que entre central y lateral lo hace muy bien, pero en Italia llegar a ser titular en esa posición siendo mexicano es muy complicado. Bueno, vámonos con la Eredivisie. Irving Lozano y Santiago Jiménez. Aquí ellos tuvieron, hacemos también el paréntesis de Copa, duelo directo en Copa, octavos de final. Ganó el Feyenoord, ambos fueron titulares. El Feyenoord está en los cuartos y el PSV eliminado. Ahora, en Liga, el PSV jugó ante el Almeré 2-0. Chucky volvió a ser titular, ya empieza a encontrar esa titularidad desde que llegó. También tuvo una pequeña lesión. Y ojo porque ellos tienen 55 puntos, son líderes. Y el Feyenoord, a ver, si bien ganó en la Copa, en la Liga la están pasando muy mal, porque empataron ante el Twente 0-0 este domingo precisamente, y Santiago falló un penal buscando el liderato de goleo. Tienen 43 puntos, es decir, tenían que mantener esa distancia de 10, ahora tienen distancia de 12 ante el PSV, y pues seguramente no creo que les alcance ahora. Ojo al partido que viene para el Feyenoord en la siguiente jornada. En un momento te lo cuento. Cerramos con Orbelín Pineda, fue titular 3-0 en la victoria ante el Lofi. Rodolfo Pizarro fue banca, no jugó. Ellos tienen 45 puntos, a 2 del PAOK, que son líderes. Jorge Sánchez, ojo en el tema Jorge Sánchez. Fue reserva, bueno, no jugó porque está entre los rumores que lo colocan en el Cruz Azul. Me parece que el podcast pasado yo te dije, Jorge Sánchez ya se queda en el Porto, pero la FIFA esta semana autorizó validó un reglamento por ahí que sí puede jugar porque no disputó en su momento minutos con el Ajax. Bueno, un lío de que no puede jugar en 3 equipos en un año futbolístico, y parece que sí viene a Cruz Azul, pero hasta no ver, no creer. Por lo tanto, el Porto ganó 3-1 ante el Farense. Gerardo Arteaga en la Gen. A ver, este también caso es interesante. 2 que vienen a México, parece ser. Lo de Gerardo Arteaga, fue titular este domingo en el 1-1 ante el CTB. Ojo, Gerardo Arteaga ya estaba prácticamente amarrado con Monterrey. Y decían, y yo se los dije, que este fin de semana lo iban a presentar. Pero resulta que lo pospusieron hasta el lunes. Entonces, curioso, porque si lo presentaban el lunes no creo que hubiera jugado este domingo. Veremos qué pasa con Arteaga. Recuerden que el 1 de febrero a las 12 del día cerrará el mercado de fichajes. Y por último, Luis Chávez anotó la victoria de su equipo ante el Al-Wakak en un amistoso. Recuerda que la liga rusa regresa hasta el 1 de marzo. Bueno, amigos de Pillo Fútbol, para cerrar este podcast te pido que nos ayudes a compartir, que nos ayudes a que otras personas puedan ser parte de esta comunidad, y que si tú tienes algún comentario nos los hagas llegar a Facebook o Instagram o en mis redes personales como @ericmoralespm. Incluso vamos a ver qué forma tenemos ahí de meter algunos audios, algunos comentarios de ustedes en este podcast. Y te voy a decir ahora la agenda de la Liga MX, que vive mitad de jornada número 4. Solamente van a ser 6 partidos porque se adelantaron ya 4 la semana pasada. Bueno, la que acaba de terminar. Todo inicia en el Cruz Azul ante Tijuana este martes a las 7 de la noche. Ese mismo martes Mazatlán recibe a León. Y Santos ante Puebla a las 9. Guadalajara y Toluca igual a las 9. Es decir, el martes hay 2 partidos a las 7 y 2 partidos a las 9. Y el miércoles, ahí sí nos van a dar chance para disfrutar uno a las 7 y uno a las 9. Pachuca ante Atlas y Pumas recibe a Necaxa. Pequeña agenda porque el viernes ya arrancará inmediatamente la jornada número 5 del fútbol mexicano, donde ya todo se empareja. Pero esa te la platico en el próximo podcast, que por cierto seguramente tendremos la excepción de subir este jueves, pues para la jornada 4, todo lo que ocurrió y recapitular entonces lo que se vivió también en los partidos de esta semana que pasó, que para que no lo pierdas fue el Atlético San Luis ante Tigres, Monterrey ante Querétaro y Juárez ante América. Esos 3 partidos se adelantaron de la jornada 4. Y en la agenda del fútbol internacional, sobre todo de mexicanos, o específicamente de mexicanos, te lo voy a leer para que lo anotes. Almería ante el Valencia el sábado 3 de febrero a las 7 de la mañana. Las Palmas ante el Granada el mismo sábado, pero a las 9:15. El West Ham de Edson Álvarez juega el jueves 1 de febrero 1:30
de la tarde, que ya regresa a la Premier League después de stand-by. Incluso el Fulham ante el Everton juegan este martes 30 a la 1:45. El Salernitana ante el Torino el domingo 4 de febrero 5:30 de la mañana. El Genoa ante el Empoli el sábado 3 igual 8 de la mañana. Y el PSV ante el Ajax, que podría ser un clásico entre punteros, pero el Ajax está prácticamente fuera de la pelea del título. Sábado 3 de febrero a la 1 p.m. Ahí podremos ver seguramente al Chucky. El Feyenoord de Santi se juega, como te lo decía, otra final prácticamente ante el AZ Alkmaar, porque el AZ Alkmaar marcha cuarto, domingo 4 de febrero 7:30 de la mañana, en busca de seguir peleando contra el PSV, ese título que parece ya muy lejano, pero que un tropezón de los del Chucky puede darle la esperanza al Feyenoord. El AEK de Atenas ante el Asteras el domingo 4 de febrero 9:30 de la mañana, donde está Orbelín y Pizarro. El Porto ante el Río Ave sábado 3 de febrero 2:30 de la tarde. Y el Genk ante el Leuven el miércoles tiene doble jornada. Veremos qué pasa si mañana presentan a Gerardo Arteaga, pues ya prácticamente no habrá que considerar esta agenda. Miércoles 31 de enero 11:45 de la mañana, y sábado ante la Unión Saint 1:45. El Dinamo de Moscú regresa hasta marzo. Amigos de PG Fútbol, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si puedes compartir este podcast en donde quiera que lo estés viendo, está disponible completo en Spotify y en YouTube. También si nos estás viendo por ahí en algún fragmento de TikTok, en algún fragmento de Instagram o de Facebook, pues nos ayudas mucho que pueda llegar a más personas. Yo te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente entrega.